Bien, y hoy tenemos una amiga, que no es la primera vez que viene. No, es casi una columnista. Casi una columnista, que nos va a contar un viaje muy especial hecho por Perú, y que está bueno porque tienen muchas cosas parecidas a las nuestras para contar. ¿Cómo va, Reinhold? Buen día, Sierra. ¿Cómo anda? Muy bien. Yo mejor, porque estoy acá. Hablamos con Verónica Reinhold, que es la socio gerente de Travel One, una agencia de viajes con una larga trayectoria. No vamos a dar más datos. Con una trayectoria, déjale. Una nada importante más. y larga trayectoria, pero bueno, y que acaba de regresar de este viaje con un grupo de clientes a Perú. Un viaje organizado por la señora, que también nos va a contar algún detallito de cómo es organizar un viaje a medida, ¿no? Es hermoso, es creativo, es fascinante. Así que Igual le vamos a sacar más información, porque aparte es dirigente de Por supuesto, la Asociación de de Agentes de Viajes de Buenos Aires. Ahí sí es dirigente de vieja data, porque viene de hace mucho sí, bregando. Y es una amiga con la cual podemos hablar de todo. Así que, ¿cómo fue la semana para usted? A ver, bien, estuvo, ya le digo, bastante tranquila. El tema es que, por ejemplo, acabo de recibir desde Tierra del Fuego, desde el Instituto Fueguino de Turismo, un comunicado acerca del famoso crucero que terminó con el fallecimiento de 3 pasajeros por hantavirus. Entonces aclaran desde este comunicado del Infoetour que los pasajeros entraron a Ushuaia 2 días antes. Que 2 días antes de qué? De que parta el barco el 1 de abril. Periodo en el cual es imposible el contagio, porque el contagio es de 15 a 21 días y no dan los números. Por otro lado, aclaran que la situación epidemiológica en Tierra del Fuego es 0 hantavirus, igual en Santa Cruz, y que no hay organización de tours al vertedero de basura para ir a ver aves. Así que eso que se sigue diciendo por ahí, que fueron a ver aves a ese basurero al aire libre, no es un tour organizado, la gente no va ahí. Y que obviamente estuvieron 4 meses dando vueltas por América del Sur, y de momento la trazabilidad de dónde fue el contagio, pero de Tierra del Fuego quieren aclarar eso. El periodo de contagio no coincide con su estadía en la isla, que la provincia sigue muy atenta a este caso y tienen 0 casos y no hay hantavirus, y esa variedad de hantavirus, si llegara el caso, no se ha dado nunca en la provincia. No, en teoría, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, la variedad de ese virus, Sí, el Andes. el Andes, proviene de más arriba. Sí, O sea, se descubrió en Bariloche hace 10 años, un poco. Sí, así. que fue cuando fue la gran epidemia del hantavirus, pero el barco no paró en Bariloche. No. O sea, no. Aunque en algún momento alguien dijo que había cruceros en Bariloche, Claro. pero fue un lapsus. El barco no paró en Bariloche. Pero bueno, no, lo que quieren hacer es tranquilidad a quienes tenían planificado su viaje a Tierra del Fuego, que no suspendan nada, que no hay ningún tipo de brote, no hay riesgos de epidemia, y por eso es importante aclararlo, ¿no? Aparte que la enfermedad se transmite de persona a persona. No este tipo de virus, ¿no? Que El Andes, nada más. no hay otra forma. Con lo cual, si pasados 2 semanas o 3 No hay semanas más casos. no hay casos en Ushuaia o en la Patagonia, por lo menos no hay casos conocidos. Exacto. Hasta este momento, ¿no? Es probable que se haya generado acá, es probable que se haya generado en Chile, También. porque ¿Sí? también estuvo por allá, pero que es un bichito patagónico el que lo generó, no cabe ninguna duda. Ahora, lo que me causa un poco de sorpresa es cómo el gobierno español dijo que el barco vaya a Canarias, y los canarios no querían que estuviera ni cerca, ¿no? Eso me
me llamó la atención. No sé si es poco solidarios o que el problema lo han sobredimensionado, o sea, pero me causó mucha sorpresa esa situación. Estarán llegando mañana a Islas Canarias y ahí a los españoles que se los va a poner en cuarentena. Será porque la isla es un espacio más pequeño y se puede controlar más fácil que en el continente, entonces por eso han decidido ir a Canarias. Y al resto se los va a repatriar, no sé cómo, de forma segura, dicen todos, pero se los va a repatriar a sus países. Que veremos mañana qué es lo que pasa. Ahora, en teoría no hay más contaminación, o sea, no hay más contagios. No hay contagios. Ahora, ¿cómo harán? ¿Los tendrán encerrados en los camarotes a los pasajeros? Seguramente. O todos con barbijo, no sé, una de dos. No sé, en cualquier caso es raro. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que además el periodo de incubación es muy largo, claro, o sea, ¿sí? Entre 7 y 45 días, entonces tenés mínimo 45 días, y por eso es que también la intriga de dónde es que se contagió esta gente. Uh-huh. Porque pasaron por el sur de la Argentina, Sí, pero pasaron por meses, Chile, estuvieron en Chile a principios o fines de febrero, después se fueron a Uruguay, a Misiones y a Uruguay, después volvieron a bajar, entonces como que un trayecto tan largo. Un crucero largo, era como 40 días. Sí. Los pasajeros hicieron por tierra. Hicieron por tierra, claro. Sí, claro. no. Y el crucero sí es largo, sí, obviamente. Es un crucero de expedición, así que van hasta la Antártida, por eso tienen biólogos a bordo, reciben conferencias todos los días. Es un crucero muy especial, muy específico. Uh-huh. Por eso también el trayecto es específico, porque se iba desde acá hasta Cabo Verde y de ahí a España, o a donde recalaran definitivamente. Pero bueno, así salía también. Estos cruceros antárticos de expedición son muy caros, muy caros. Pero, ¿qué hace un agente de viajes en una situación como esta? Si tenés un pasajero arriba de ese barco. Primero y principal, cuando vos vendés un viaje, tenés que vender un seguro de asistencia al viajero. Uh-huh. Y eso le va a poder dar un marco de sanidad o de contemplación de aspectos sanitarios que resuelva. Porque vos tenés que entrar a resolver, por ejemplo, como decía María Inés, una evacuación. Claro. Y eso generalmente lo hace una compañía de seguros especializada en ese tipo de cosas. Y Bien. no todos los seguros cubren cruceros, tengo entendido, ¿no? ¿O hay que pedir uno especial? Hay que pedir un adicional para crucero, pero sí existe la cobertura. Perfecto. Entonces, sobre ese tipo de situación, lo que generamos los agentes de viajes es la vinculación entre unos y otros. Pero el que termina atendiendo es la compañía de seguros. Claro que sí. Pero eso es algo, ¿cómo sería? ¿Se lo tengo que solicitar a la agente de viajes? O si yo compro un pasaje para un crucero, ya me incluye un seguro. Los agentes de viajes tenemos la obligación moral de ofrecer el seguro. Uh-huh. Entonces el cliente tiene que estar informado de toda esa situación y tomarlo. Hay compañías que piden que te asegures per se, porque entienden o sea, que, la compañía que es ya de necesario, cruceros te dice que te... y hay otros quizás que no, pero nosotros hoy por hoy, y creo que es una enseñanza que nos dio la pandemia, hay que vender viajes con el seguro incluido. Claro. Oportunidad que no aparece todos los días. Piamonte tiene los últimos lugares para una de sus salidas grupales más buscadas, Íconos Europeos, con salida el 17 de agosto. Un recorrido ideal para un primer viaje a Europa, visitando ciudades emblemáticas como Madrid, Barcelona, Venecia, Roma, París y Ámsterdam en un solo programa. Una propuesta acompañada con todo organizado y pensada para disfrutar cada etapa con más tranquilidad. Quedan muy pocos lugares disponibles para esta salida. Conoce más en @PiamonteTurismo. @PiamonteTurismo. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. Y son las 12:22 en la República Argentina. Seguimos en Ciudadanos Viajeros y te podés comunicar con nosotros al 11 38 28 0990. Recordá que hoy está Verónica Reinhold, que es socia gerente de Travel One, que te va a poder aclarar un montón de cosas de secretos y preguntas de agentes de turismo y de los viajes que ahora mismo vamos a ir contando, viajes a Perú y otras cositas más. Así que atención, 11 38 28 0990. Cualquier curiosidad, ahí nos escribís al WhatsApp o nos hablas directamente, un mensaje de voz. Exactamente, pero vamos a empezar. ¿Cómo gestás un viaje a Perú, Vero? Creando. Nada más y nada menos que creando.
Bueno, es todo un proceso, la verdad. Pero digo creando porque siempre se genera una idea, algo que tu imaginación te despierta y bueno, después de ahí hay que hacer las gestiones de reservas, cotizaciones, presupuestos, definir itinerarios y una vez que tenemos eso se hace toda una divulgación que es campañas personalizadas con nuestros clientes, redes, la invitación a ciudadanos viajeros que difunde también y a partir de ahí hacemos las inscripciones. Nosotros desde el año pasado veníamos haciendo promoción de esta salida, que fue el 12 de abril, por 9 días del programa, y hicimos reuniones en nuestras oficinas presenciales, hacíamos mucha atención telefónica también para definir cuáles son las dudas de las personas que quieren viajar, las formas de pago, los contenidos del programa, pero las reuniones presenciales a mí me gustan mucho, porque se da una comodidad para el que quisiera viajar de preguntar y de sentirse contenido justamente en qué es lo que va a estar haciendo. ¿Cuáles son las principales dudas que surgen con los pasajeros cuando se sientan? Yo también prefiero las reuniones face to face. A mí las reuniones digitales no me convencen. A mí tampoco. A fuerza de verdad, a mí tampoco. Bueno, a ver, los pasajeros quieren saber de qué se trata el programa, porque muchas veces uno dice, ay, vamos a Perú y vamos a visitar el Machu Picchu y este es el valor del programa, 9 días, 8 noches, tiene desayuno. Entonces, el que quisiera viajar comience y indaga sobre el contenido de ese programa. Bueno, ¿hay desayunos? Sí. ¿Hay comidas? Sí. ¿Cuántas? ¿Qué tipo de alojamiento das? ¿Tenés fotos del hotel? ¿Y eso dónde está? Y entonces ahí vos reforzás todo el valor del programa, por ejemplo, que la hotelería es céntrica o está en lugares de mucho interés. Uh-huh. Te voy a dar 2 tips. Por ejemplo, en Lima estábamos en un hotel en Miraflores, caminábamos 3 cuadras y estábamos en la costa y, por ejemplo, el primer día que uno llega un poco cansado, distraído y quiere ir a almorzar, íbamos al Arcomar, que es un shopping a cielo abierto. Entonces, eso lo ponía en valor. En Cusco estábamos también en un hotel a cuadra y media de Plaza de Armas y también, entonces, Plaza de Armas es deslumbrante, te sorprende y fuimos de día y se emocionaron mucho, pero más se emocionaron cuando la vieron a la noche, iluminada, toda una ciudad colonial llena de arcadas y la catedral y todo iluminado con lucecitas un poco amarillas. Y los balconcitos. Y la gente se juntaba frente a la catedral y bailaba. Es decir, había un espectáculo también a cielo abierto durante la noche, era como que practicaban sus bailes. Uh-huh. A ver, Perú también tiene como una característica, como un atractivo cultural, sus bailes, sus uh-huh. trajes. Se vestían con sus trajes de región, porque cada región tiene alguna que otra diferencia con otra. Uh-huh. Se nota mucho en los sombreros que ellos usan. Algunos son más puntiagudos, algunos más planitos, otros más casquitos, y eso los va distinguiendo del lugar que provienen. Uh-huh. Y eso era como un espectáculo gratuito que teníamos a la noche y después nos íbamos a cenar y después te podías ir a tomar un café. Así que esas son las preguntas, el contenido específico del programa. Después, claramente, formas de pago, tiempos, claro. Sí, detalles. Bueno, pero si arrancaste con un año de anticipación en la promoción, las formas de pago eran cómodas. Eran cómodas. Flexibles. Sí, eran cómodas, eran en cuotas y eran muy cómodas. Claro, además un detalle que contaste en esa reunión presencial a la que fui. Machu Picchu ahora tiene muchas exigencias, como la compra previa, como un cupo fijo de 1.000 personas por día. Entonces no podés decidir el día anterior, quiero ir a Machu Picchu. No, tenés que decirlo por lo menos 2-3 meses antes. Porque si querés ir tal día y a tal circuito y en tal horario, tenés que sacar antes sí o sí la entrada. ¿Eso entonces, lo sacás online? Lo hacemos nosotros, lo hace con nuestro operador.
Por ejemplo, nosotros estamos participando de la Perú Week, Claro. que es una semana especial que el gobierno del Perú genera todos los años y promociona el destino. Selecciona operadores turísticos indicados, seleccionados particularmente para hacer esta campaña, como asimismo también selecciona compañías aéreas, por otro lado, y restaurantes, donde se ponen precios especiales y se hace todo un movimiento. A partir de ahí generas actitud de venta. Claro. Y eso es lo interesante. Pero, por ejemplo, inmediatamente surgió un pedido para viajar en junio. Y se pudo confirmar perfectamente todo. El otro día surge otro periodo para julio. Junio y julio son alta temporada. Claro. Junio por el Inti Raymi, ¿no? Claro, sí. Que es una festividad muy importante y donde Cusco se llena mucho de gente. Y julio son las vacaciones. Espera que le vamos a preguntar al libro gordo de PTT. ¿Le Es la contás a la celebración gente? del equinoccio de invierno en este caso. ¿Viste? El 21 de junio. Por eso la tenemos acá. Claro. Y sí. El libro gordo. Exactamente. Claro. Que en el quechua o en los países andinos se le dice Inti Raymi, también se hace en Catamarca, algo muy similar. Pero sí, es una época de alta ocupación. Y julio es lógico. Y julio es vacaciones en todos lados. Y también conseguimos entrada. Pero generalmente se pretende que al menos haya 3 meses de previsión entre el pedido y la intención de viaje para poder conseguirlas. Porque si no, ese número de 1000 entradas, por más de que vos dividas el Machu Picchu en varios circuitos, porque también una forma de mantener a la ciudadela es distribuyendo las personas. Hay algunos espacios que son más panorámicos, otros que son más inmersivos, otros que son de escalada, y bueno, cada uno de esos tiene un circuito, hay 4 y se selecciona. Hay quien tiene el ideario de que el inmersivo es más importante y ese se acaba más rápido, que es el circuito 2. Entonces, para eso pedimos más anticipación para las reservas. Pero finalmente contamos con un operador maravilloso que nos responde y nos termina consiguiendo todo. Así que los programas vienen con las entradas incluidas. Si vos querés hacer Machu Picchu, es una entrada, y si vos querés hacer Machu Picchu y, por ejemplo, el Huayna Picchu, que es el de la escalada, son 2 entradas. Pero eso ya lo tenés que también pedir con anticipación. Absolutamente. Todo. O sea, los que se animaron a escalar en tu viaje tuvieron que pedírtelo antes. Claro, en diciembre ya lo tenían decidido. Claro. Y abonaron en diciembre. Por eso, pero no es que fueron y después dijeron, ay, quiero escalar. No, ahí ya está, medio difícil. No, tiene que estar previsto, porque nosotros también tenemos que tener previsto el movimiento desde Aguascalientes, que es el viejo pueblo Machu Picchu, hacia Valle Sagrado. Entonces, si vos haces una escalada, tenés que tener una previsión de horario, porque todo tiene horario también, para después poder desescalar, volver a tierra, como quien dice, para después tomar el tren para ir al valle, a Ollantaytambo. 12:30 en la República Argentina. ¿Les parece que vayamos a las noticias? Con Gabriel Olaizo. Tremendo. Sí, no, pero bueno, nada de lo que dijo Nelson tampoco es un error. Es lo que estamos viviendo, y es porque, por más que algunos en privado me censuren un poco, es la realidad que estamos viviendo. La motosierra nos está alcanzando a todos, de alguna manera, y a la actividad turística más que nada. Porque es cierto lo que decía Nelson, cuando nos aprieta el bolsillo, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la comida, la escuela de los chicos, el techo, o sea, hay gastos básicos. Y hoy no solamente no alcanza para cubrir los gastos básicos, sino que hay mucha gente que se está endeudando solamente con los gastos básicos. Antes, hace un rato, hablaba con la señora de un bar que tenemos acá cerca, y me decía, hace unos años atrás yo ahorré todo el año y me fui 30 días de vacaciones a Europa. ¿Sí? Hoy es inimaginable eso. O sea, de ir pagando cuotas e irse un mes entero a Europa. O sea, no se nos cruza por la cabeza. Y es porque hoy no nos sobra nada. Hoy está faltando. Y la actividad turística es lo primero que se resiente, lamentablemente. ¿O no?
Pensando y reflexionando un poquitito sobre todo lo que escuchamos con respecto a los secretarios de turismo, la escuchamos a Gabriela Mendoza, recién al señor Bravo de Santiago del Estero, y yo como privada, como agente de viajes en actividad privada, pienso cuánto daño hace una motosierra desde el Estado, como está planteada, pero para todos, porque al final baja para todos. Porque el planteo, los privados van a poder desarrollar la actividad, no es cierto. No es cierto. Pues yo siempre recuerdo, y posiblemente alguna vez lo conté, Manuel, que cuando estaba en el secundario, me encantaba ver esos almanaques de papel y que te venían con láminas, sí. Los 12 meses, cada mes tenía una lámina bastante grande de algún destino de la República Argentina. Siempre estaba la quebrada Humahuaca, siempre estaban las ruinas de San Ignacio, siempre estaban las cataratas del Iguazú, siempre estaba Bariloche, los glaciares, sí. Puerto Madryn con los bichos esos tan lindos que hay solo ahí, y el Palmar de Colón, y Córdoba, tal cual. Y las colonias en diversas partes del país, y el Aconcagua, y vos decís, cuando yo sea grande quiero hacer una guía mucho mejor que estos almanaques. Y era mi sueño. Y yo recortaba figuras y las guardaba en carpetas y me diseñaba la guía que algún día iba a publicar. El camino después me llevó hacia otros espacios y quedó la guía en el deseo, ¿no? Pero los escuchaba hoy y digo, cuán importante es divulgar los espacios que tenemos dentro de la República Argentina, ¿no? Porque con el solo hecho de divulgar, como ustedes, por ejemplo, me dan la posibilidad hoy de estar diciendo, qué lindo viaje que hiciste a Perú, contanos un poco cómo lo hiciste, cómo se elaboran, cómo lo disfrutó la gente que viajó, etcétera, etcétera. La divulgación genera esas ganas tal cual de querer ir al lugar. Al margen de que un contexto económico te lleve a poder realizarlo o no, como puede ser el actual, el tener el tema en la mesa te ayuda a crearte esa ilusión. Bueno, mira, habló la señora de Mendoza, dice que hay mucho sol y que además de eso está en el centro de la ciudad y ve la montaña. ¿Cómo será eso? Entonces vos te lo pones en mente. Tal vez no sea ahora, por ahí es dentro de 5 años, no importa. Y en alguna vacación, en algún fin de semana largo, vos tenés Mendoza en tu ideario. Y así como decimos Mendoza, podemos decir cientos y cientos espacios que tiene la República Argentina e ir. A veces los contextos económicos ayudan más a viajar al exterior y no tanto internamente, pero es necesario poner en la mesa los nombres de los destinos turísticos que algún día te van a decir, ¿y por qué no te das una vuelta por acá? Sí, sí. Y sí, posicionarlo. No, más vale, no. Yo estaba pensando y te mostré recién la foto que tengo de fondo en la computadora, que es Abu Simbel. Maravillosa. La primera vez que yo supe algo de Abu Simbel era a través de las revistas de la UNESCO, que se hacían hace muchos años. Yo estaba en el secundario todavía y recién lo pude concretar el año pasado. Pasaron muchos años. Un sueño de nuestras mismas etapas de adolescentes. Vos decís, yo quiero ir a Egipto, decías vos, y finalmente fuiste. Y yo decía, yo quiero recorrer la Argentina, y lo hice. De hecho, me conozco todas las provincias de la República Argentina. Somos grandes, ¿sí? Pero en algún momento te hiciste el espacio. ¿Y por qué? Porque el lugar está, vos lo conociste por una revista, yo lo conocía por el almanaque, y después uno investiga, y después uno estudia, y después... Y se genera la atracción de decir, che, esto es interesante. Entonces no me quedo solo mirando la televisión en casa, me genero esa inquietud. Algún día tiene que pasar y va a pasar. Sí, es cuestión de tenerlo en el... Soñárselo. Exacto. Soñárselo. Pero bueno, estábamos hablando de Perú y de esto, de este viaje que es uno de los más pedidos, imagino, por supuesto, por el turista, que es conocer Machu Picchu, y hablábamos de esto, de que hay varios circuitos. Explícanos un poquitito más por qué y cómo tiene que elegir la gente, cómo hace para elegir cuál es el circuito que más le conviene, que más le guste, que más... porque es complejo. Nosotros generalmente recomendamos ir al Perú con un programa todo incluido. Es decir, un programa diseñado para que vos puedas tener al dedillo toda la previsión de todos los servicios que tenés que
tener para poder llegarse a cada lugar. Por ejemplo, uno para ir a Perú desde la República Argentina toma un vuelo y llega. Una vez que está en Lima, recorre la ciudad de Lima, que es maravillosa, también es una ciudad colonial hermosa, muy linda, donde mucha construcción moderna también se dio lugar. Perú también es puerta de mucha gastronomía fusión, ¿no? Que es la andina más la de Oriente. Y bueno, y se disfruta mucho. Hay una plaza de armas preciosa, hay una catedral, casa de gobierno, templo de dominicos, hay mucho para recorrer. Pero a partir de ahí hay que tomarse otro vuelo para ir al Cusco. Yo te estoy dando situaciones ideales, ¿no es cierto? Sí. Vos decís, che, ¿no se puede hacer por tierra? Si te gusta andar 1000 kilómetros, sí, fenómeno, sí. Pero bueno. Son 1000 kilómetros, no está ahí nomás. Entonces claro. Digo, bueno, tomemos un vuelo, pero también al ser un país montañoso, hay quien se anima a ir con auto, con motorhome, con caravan, pero no todos los caminos son recomendados y de esto hay que saber mucho. De hecho, te voy a contar una infidencia. Una de las noches antes de salir, leo, por este tic que tenemos de revisar el teléfono al último momento, una noticia que salta en Google que uno de los ramales del tren para llegar a la ciudadela de Machu Picchu había descarrilado. Viví los 10 minutos más intensos de mi vida tratando de corroborar esa información de cuál ramal era. Era un ramal que venía desde el este, o sea, desde la selva hacia Machu Picchu, no era el que nosotros tomábamos, sí. Corroboradísimo el día siguiente con nuestro operador, era otro, pero se respira. 10 minutos de angustia. Pero las montañas merecen respeto, así que bueno, nosotros tomamos un tren para ir desde Cusco hasta Machu Picchu. Entonces vos tenés que tener horarios, entrada, las entradas también tienen horarios, la salida también tiene otro tren. Hay muchas cosas que ensamblar. Claro. Creo que esa es la palabra. Ensamblemos todos los servicios para que hagan que vos aproveches el tiempo, espacio y disfrutes de ese lugar. Uno de los ítems que nosotros también le agregamos a este viaje fue hacer actividades sanadoras. O experiencias, como se le dice ahora. Una vez que salimos de Machu Picchu, que nos asombramos, que nos lo caminamos todo, que nos sacamos la foto con la bandera, sin la bandera, posición modelo, posición no modelo, en familia, en la puerta, bajo la ventana, apareciendo por el pequeño espacio, volvimos a tomar el tren y nos fuimos al Valle Sagrado. Ese que desde Ollantaytambo tenés la puerta a todo un espacio inmenso, verde, montañas o apus, como les contaba la vez pasada. Ahí hicimos un alojamiento en un hotel con grandes jardines, lo disfrutamos un montón. Ahí festejamos el cumpleaños de uno de nuestros pasajeros, con torta y todo. ¿Quién era el pasajero? A ver, nombrémoslo. Jorge. Bien, Jorge, feliz cumpleaños. Eso. 71 años. Jorge, muy bien. Sí, Jorge un capo. Jorge es ingeniero y la verdad tenía una visión que ayudaba mucho también a la señora, quien les habla, para lo que era la logística, ¿no? Porque a veces medía tiempos, medía distancias y me ayudaba a hacer las cuentas para las propinas. Un capo Jorge. Y bueno, se sorprendió mucho porque el hotel donde estábamos, el San Agustín International, nos preparó una torta inmensa, hermosa, que habíamos previsto. Sí, por supuesto. Claramente. Le colgamos el marquito para que él disfrute de su cumpleaños, salga la foto de rigor. Y la verdad tuvimos desayuno, postre la noche siguiente, media torta todo para el guía. Fue fantástico. Pero ahí disfrutamos de las experiencias de la ceremonia de la Pachamama, donde todos nos estuvimos sentados en un jardín frente a un facilitador que nos empezó a hablar de lo maravilloso que es estar conectado con la naturaleza y de por qué se hacen pequeñas ofrendas a la tierra, qué sentido tiene todo eso. Preparó una manta multicolor, llena de flores con colores, nos explicaba cada color qué era lo que significaba, luego cada uno deshojaba esa flor y la ponía en otra pequeña mantita que se envuelve al final, cada uno hace una declaración de agradecimiento pasado, presente y un agradecimiento futuro. Creo que es una bajada
que te ayuda esa experiencia a disfrutar de la vida, porque te hace recapacitar un poco y el entorno natural te lleva a sanar un poquitito. Después se quema y con eso todo vuelve a la tierra y vuela y ahí llega de vuelta todo lo mejor que pretendemos cada uno de nuestras vidas. Pero después de eso nos invitó a una sala y ahí hizo música, es decir, como cuando vos vas a yoga, pero no haces yoga, estás en una colchoneta y te invita a recostarte y empieza a tocar instrumentos y te va hablando y te hace imaginar espacios propios de los originarios del Perú, que es conocer lo que es el submundo, ¿no? Que ellos tienen muy identificado de sus ancestros, el mundo presente o actual y el mundo, lo que nosotros llamaríamos el cielo o el paraíso. Entonces, cada uno de nosotros tenía esa posibilidad de estar imaginando el territorio de la serpiente, el del puma o el de la gran ave que vuela. Entonces, también fue mucho más que media hora. Wow, mira. Porque las dos experiencias fueron casi 2 horas y media. Realmente casi 3 te diría, porque yo cuando terminé dije, este señor nos regaló casi 1 hora. Porque cuando vos conectás mucho, tanto el facilitador como el grupo claro, que se le grupo acerca, responde, el grupo respondió un montón, le hizo muchísimo bien, todos recapacitamos muchísimo, nos tocó un día hermoso, pero el reloj corría. Y eran las 3 de la tarde y no habíamos almorzado. Me siento con Carlos y le digo, Carlos, tenemos que comer, pero tenemos que ir a Ollantaytambo. Porque si no vamos a ese sitio arqueológico, mañana no tenemos tiempo y también tenemos que cumplir con el programa. Me dice, tengo un lugar que lo llamo ahora el Señor. No es el lugar más lindo para que vos entres y digas, ay, qué hermoso restaurante, pero se come de 10.000. Que era una casa de una familia con un pequeño restaurante, un restaurante en una terraza. Carlos era el guía, ¿verdad? Carlos era nuestro guía de Tica Tours, un sabiondo, pero como María Inés, no más seguro. Otro libro gordo de Petete. No te puedo contar lo que sabía Carlos. Entonces, bueno, había pescado, había carnes. Me dice, por favor, díganme si quieren pescados, carne u otra cosa así, porque así se lo hacemos preparar. Cuando llegamos, ya está la comida servida. Bueno, no te puedes imaginar lo que era. No estaba previsto, pero salió fantástico. Salió fantástico. Esos platos comimos, disfrutamos. Chicos, son las 4. A las 5 cierra Ollantaytambo, estamos a 10 minutos. Vamos. Bueno, a las 5 se cierra la entrada, claro, ¿no? Pero te podés quedar. Y ahí nos quedamos y disfrutamos y aprendimos mucho más y todo lo demás. Otro lugar que mucha gente no conoce, pero la verdad que es espectacular Ollantaytambo. Nosotros hicimos muchos circuitos de arqueología, que es el métier, y de hecho también agregamos, porque había interés dentro del grupo, Maras, que también es un centro de estudios de cultivos. Son esas fotos que vos a veces ves por Instagram que son círculos en diferentes niveles, porque ahí se estudiaban las temperaturas para los granos, y bueno, también es lindo. Después fuimos a la fábrica de sales, a las minas de sales, después terminamos comprando chocolate con sal, que es riquísimo. Muy rico. Nada. Muy rico. Terminó siendo... Dame un minuto.